Hoy me gustaría hablar sobre un tema que yo vi. Bueno, antes de empezar el video de hoy, me gustaría agradecer muchísimo los comentarios y las sugerencias, porque fueron muy buenas sugerencias que me dejaron en mi primer video. Me da gusto saber que la palabra del Padre pudo ser revelada para muchas personas. Entonces, aparte que estoy agradecida por esa bendición, también quiero agradecer por las sugerencias, porque sí, yo lo vi, mi video, y me di cuenta también de eso. Y muchísimas gracias, eso a mí me ayuda a mejorar con lo de la edición y todo eso. También la música, que es muy importante la música. Entonces muchísimas gracias por eso. Entre esos comentarios vi uno sobre una persona que hablaba sobre que en su familia, no recuerdo muy bien, pero era sobre leer la Biblia, que podría ser muy malo si la leías mal. Entonces, qué mejor que es poder explicar esto, lo cual sí es malo cuando la sacan de contexto, cuando malinterpretan cosas, inclusive cuando utilizan versículos o así para juzgar a los demás, como lo hacían los fariseos, ¿se entiende? Ellos mismos, hipócritas, juzgaban a Jesús con la palabra del Padre, de él mismo. Entonces ahí sí es malo, cuando la sacan de contexto, la malinterpretan, la usan para juzgar a los demás. Y lo que a mí me gustaría hacer en este momento, para todas esas personas que no han leído nunca una Biblia, o tal vez sí, pero fue por curiosidad o cualquier cosa, o inclusive ya cuando la tienes como un libro leído y así, explicarles cómo o de qué manera correcta leerla, porque aquí hay muchos puntos, demasiados puntos que se tienen que tocar, y cuando digo demasiados no digo que son difíciles, porque no lo son, sino que hay que ser muy atentos y atentas a lo que contiene esta hermosa Biblia. Esta es mi Biblia, tengo dos, porque ahí hay varias versiones. La más común es la de Reina Valera. Tengo otra que se las voy a enseñar, que es para quinceañera. La leí y cuando la comparé las versiones, esta fue muy clara, fue como lo digo, las palabras son más directas, claras. Entonces está esta y esta. La Reina Valera es un poquito más, su versión es un poquito más diferente, no es tan fácil, pero esta, bueno, a mí me está funcionando, pero hay otras versiones que son más claras, inclusive más claras. Mi Biblia explica cómo leer la Biblia. Aquí te dice cómo la tienes que leer. Lo que voy con esto es que, así como yo, hay muchas personas que yo me imagino que cometieron el mismo error de leer la Biblia en orden. ¿Cuál es el problema aquí? Es que para las personas que nunca han leído la Biblia, o tal vez sí, pero no muy a fondo, se lo puede decir, es confuso. Tampoco se trata de entenderlo, se trata de leer mientras el Espíritu Santo te guía. De eso se trata. Tampoco tenemos que entender, porque yo intenté entender tantas cosas que terminé como que frustrada. Yo dije, pero ¿cómo es que es esto? Y también hay muchas cosas, esa misma cosa, ese mismo versículo o texto que leíste, puede que tu versión de ahora no la entienda, pero tu versión del futuro tal vez sí. O sea, es la misma palabra, pero no siempre significa lo mismo en ese momento. ¿Se me entiende? Porque puede que tú lees un versículo aquí y no lo entiendas, pero más adelante vuelves a leerlo y tiene sentido por algo que te hizo, como que se te reveló. Les voy a leerles algo que está aquí escrito en la Biblia. Bueno, está aquí al final, o sea, no es parte como que de los libros, sino, no sé cómo decirlo.
No se preocupe si no entiende algunos pasajes. O sea, no hay por qué preocuparse, es normal. Por eso hay que orar primero. Se tiene que orar primero, aunque no sepas orar. Está bien con decir: Padre, dame discernimiento, revélame, guíame. O sea, tampoco tienes que decir un sermón larguísimo, sino con el que sea desde el corazón, que seas honesta y honesto. A veces, al continuar la lectura o consultar material de ayuda, el panorama se aclara. Aún hoy en día los teólogos y otros eruditos siguen debatiendo el significado de ciertas declaraciones y eventos de la Biblia. Dependa del Espíritu Santo para que los guíe a un mejor y más profundo entendimiento de Dios y de su palabra. Tenga un cuaderno de notas o un diario de sus lecturas. Registre allí lo que lee y todas las observaciones y pensamientos que surjan durante la lectura. Escribir en sus propias palabras lo que ha leído le ayudará a recordar la palabra de Dios y podrá aplicarla en su vida cotidiana. ¿Qué hay aquí? Es muy importante, demasiado importante, tener una libreta donde anotes lo que se te revela mientras lees, porque a veces el Padre habla a través de su escritura, o que lees un pasaje y conectó muy bien con otro pasaje que habías leído. Entonces, hacer anotaciones y estudiar esas anotaciones. También disfrutar ese momento, no hacerlo muy rápido, sino tomarte el tiempo y hacer algo lindo. No es obligatorio, pero es lindo. Sí, hacer notas y estudiarlas, no solamente hacerlas y ya, porque es algo que yo cometí. Y ahora les voy a explicar un poquito más a detalle lo que acabo de decir anteriormente, pero como más definido, con un poquito más de explicación para no dejarlo solamente así. Esperemos que todo se haya tocado de manera correcta. Muchas personas que quieren leer la Biblia, pero no lo hacen, o porque tienen miedo, miedo a no leerla correctamente, que es lo que acabo de decir al inicio, y que se entiende, pero lo importante aquí es que queramos leerlo con intención de querer conocer más, de aprender a ser como Jesús. Personas que quieren leer la Biblia no lo hacen por miedo a confundirse o no entenderla. Es lo que acabo de decir, no tenemos que entenderla, pero miedo también a hacerlo mal, lo cual se entiende, pero lo importante aquí es hacerlo de corazón y con intención de conocer más del Padre. Cuando uno lo intenta leer desde el inicio, se vuelve confuso conforme vas avanzando corrido, porque la Biblia está conectada con varios libros. A veces un capítulo de cierto tema está en un libro y luego también está en el otro. Pasa creo mucho con Juan y Mateo, no me acuerdo, pero algo así. Cuando yo intenté leer Génesis desde un inicio, aunque es un libro muy importante, conforme yo fui avanzando empecé a quedarme en shock porque no entendía cosas. Y no porque la Biblia esté mal, sino porque el Antiguo Testamento es súper diferente al Nuevo Testamento. Y como decía, puede que suene raro, pero es muy importante que la Biblia no se tiene que leer en orden. Primero, necesitas conocer a Jesús antes que nada. Necesitamos conocer a Jesús porque Él es el centro de toda la fe cristiana. Y nosotros que somos hijos del Padre. Toda la Biblia apunta a Él. Por eso, si estás comenzando, incluso si ya llevas tiempo leyendo, lo más recomendable es empezar por los Evangelios, que son los primeros, creo, 4 libros del Nuevo Testamento, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y si no sabes por cuál empezar, yo recomendaría empezar por Juan. El libro de Juan no solo te habla de lo que Jesús hizo, sino de quién es Él, su carácter, su corazón, su manera de amar, su forma de relacionarse con otras personas. Sin conocer a Jesús, los demás libros no tienen el mismo impacto.
Mira, no pasa nada si no entiendes todo. No lo tienes que entender todo. La Biblia no se trata de entenderlo todo, sino de dejar que el Padre te hable. No es de intentar entender con lógica, sino de discernir con el Espíritu Santo. Por eso, antes de leer, hay que orar. Pídele al Padre ese discernimiento, esa revelación, y hacerlo con un corazón abierto, porque hay que ser intencionales uno mismo. ¿Qué leer después de los evangelios? Después de conocer a Jesús, hay libros que ayudan muchísimo. Salmos y proverbios. Los salmos fortalecen el alma, te enseñan a orar, te consuelan, te ayudan a confiar en medio del dolor. Los proverbios fortalecen la mente, te enseñan sabiduría y práctica para la vida diaria. Luego, Hechos de los Apóstoles, porque ahí vemos cómo vivían los primeros cristianos, cómo actuaba el Espíritu Santo y cómo se formó la iglesia. Te conecta con una fe viva y real. Después, las cartas del Nuevo Testamento, como Romanos, Efesios y Filipenses. Estas cartas te enseñan cómo vivir tu fe en lo cotidiano, tanto como en tus pensamientos, tus relaciones y tus luchas. Además, te preparan para entender mejor el Antiguo Testamento, porque como ya habíamos dicho antes, es confuso si es lo primero que lees. Yo tengo 2 libros del estudio bíblico, que este es del Antiguo Testamento. Tengo el otro que es del Nuevo Testamento, y es de color negro, pero aquí no está, está en otro lado. Entonces aquí te lees, o sea, vas desde el inicio, pero igual así como esos los libros que mencioné ayudan a prepararte para el Viejo Testamento, esto también, porque te hace que lo vuelvas a leer, pero te hace preguntas y te hace reflexionar muchísimo. Entonces es muy recomendado esto. Ahora sí, el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es muy importante. Ahí comienza nuestra historia con el Padre, su fidelidad y su plan de redención. Pero se entiende mejor cuando primero conocemos a Jesús. Por eso es recomendable leerlo más adelante, con calma, usando una Biblia de estudio o un guía. Los devocionales, que es algo muy importante. Sí, pero con intención. Hay que hacerlos, pero con intención. Los devocionales son una herramienta muy buena, sobre todo cuando estás empezando. Yo uso aplicaciones que tienen devocionales específicos como la Biblia y que me ayudan mucho, pero hay que cuidarnos de algo, y es algo que yo también pasé, de no convertir la lectura en una rutina sin corazón, que se vuelva algo como compromiso. No leemos la Biblia por obligación, la leemos por amor, porque queremos conocer más del Padre. El Padre no busca personas que lo entiendan todo, busca corazones dispuestos a aprender, a escuchar y a caminar con Él. Así que no olviden, esto no se trata de una obligación, hay que hacerlo con intención de conocerlo más.